del premio. ¿No tienen hambre? Con las manos, ¿qué? Manualidades, Vengo los de mi grupo del hospital porque ellos deberían saber. Eso suena bien, pero entonces sí. Bueno, ustedes saben bien la definición de la OMS, de lo que es salud. ¿Ves, Heidi? ¿Por qué Salud no es un respondes? estado de completo bienestar físico, mental, social, de integridad física, etcétera, etcétera. La medicina es la ciencia que busca eso, ¿no? Y la cirugía busca la salud a través de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, etcétera, pero por métodos invasivos. Método invasivo no necesariamente es una craneotomía o una laparotomía. Método invasivo es colocar una sonda vesical, una sonda nasogástrica, hacer una endoscopía. Todos esos son métodos invasivos. ¿Por qué vemos quemaduras dentro de la cirugía? Porque parte del tratamiento va a requerir procedimientos invasivos, ¿cierto? Colocar una vía venosa para rehidratación, colocar una sonda vesical para el control de diuresis, hacer resecciones tangenciales o debridamiento, etcétera, son procedimientos invasivos. Entonces, ¿qué es una quemadura? No. ¿Qué es una quemadura? No digan que nunca nadie se ha quemado y no han visto nunca un quemado. ¿Por qué el doctor es tan bueno? ¿Cómo dice? Pérdida de la integridad del tejido. Eso es una herida, ¿no? Solución de continuidad con pérdida de sustancia, eso es una herida. Cuando la pérdida de sustancia es permanente, eso es una úlcera. Hay 7 tipos de heridas, eso me imagino que han estudiado. Pero quemaduras, ¿nunca se han quemado? ¿Qué es quemarse? Ni siquiera quemo lo que has dicho. Mónica, ¿qué es quemarse? Bueno, hay diferentes tipos de quemaduras, ¿no es cierto? Hay quemaduras por líquido caliente, hay quemaduras por congelación, por fuego directo, por electricidad, y actualmente hay una nueva quemadura que se llama electroquímica por las baterías de litio, ¿no es cierto? Vamos a tener un gran desafío en el planeta y en el país para el manejo de las baterías de litio. ¿Cómo se apaga una batería de litio? Si empieza un incendio. Están en el avión, se empieza a incendiar su celular. ¿Cómo apagarían eso? O están ustedes trabajando en una ambulancia y resulta que un auto de los eléctricos se choca, empieza a incendiarse, ¿cómo lo apagan? Si le echan agua se va a encender más todavía, se va a activar más. Entonces vamos a intentar resolver esa cosa. Ok, es un nuevo desafío, ¿no? Quemadura por congelación, quemadura por el sol, etc. La cuestionada Organización Mundial de la Salud, digo cuestionada porque hacen muy mal las cosas hace mucho tiempo. Esperemos que ustedes son jóvenes, cuando lleguen a la OMS, pues cambien las cosas y trabajen de manera más responsable. Pero dice que es una lesión en piel, otro tejido causada por lesión térmica. Pero no necesariamente lesión térmica, ¿cierto? Hay otros tipos de lesiones. Bueno, ¿qué dice la epidemiología? ¿Dónde creen que se produce la mayor cantidad de quemaduras? En la cocina. No, ¿en qué lugar? ¿Manos? No en qué localización del cuerpo, ¿en qué lugar? En la cocina. En la calle, en la casa, en el trabajo. Esa es la pregunta. ¿Dónde? En la casa. En el hogar, pues. 85% de las quemaduras se producen en el hogar. Del 15% restante que se produce en el trabajo, ¿quiénes se queman más? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Hombres. ¿Quién trabaja más? Hombres, relación 2 a 1. Ahora, el por qué supuestamente está asociado a mayor alcoholismo, drogadicción, dependencia, Mujeres pero en la también casa. con los tipos de trabajo, Sí que- ¿cierto? Las feministas quieren mostrar cargos jerárquicos, pero no hay ninguna feminista que diga yo quiero trabajar en los cargos basureros, que es trabajo casi de hombres. O decir yo quiero ser albañil y trabajar en los últimos pisos. Eso no pasa, pero eso es otro asunto.
El punto es que la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos casi 200.000 personas se queman al año. Muchas de estas son países pobres, en crecimiento. Solamente en la India, que actualmente es el país más poblado del mundo, hay 1 millón de quemados moderados y graves al año. Okay. ¿Cuál es la tasa de hospitalización? 40 por 100.000 habitantes. La Paz tiene 1 millón, el Alto tiene 1 millón. ¿Cuántas camas tendrían que tener para tratar esos 2 millones de habitantes? Si es 40 por 100.000. Tenían 400 y fuera 1 millón. 2 millones 800. O sea, cuando sean ministros, tienen que construir un hospital que tenga disponibilidad de 800 camas al año para las 2 ciudades, ¿no es cierto? La mortalidad, esta es la mortalidad infantil, ¿ya? Hablamos de tasa cuando hablamos de la relación por 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Ok. La tasa global de mortalidad es del 7.6%, anoten porque son probables preguntas de examen. 7.6%, tasa global. La mortalidad infantil entre 2 a 3 por 100.000. La mortalidad en mayores de 50 años, 21 por 100.000. En mayores de 70 años, 33 por 100.000. ¿Ya? Pero la global, si sumamos todas las edades, está más o menos en el 7.6%. Esto es infantil. ¿Cuáles son los grupos etarios más afectados? Primero los que trabajan, ¿no es cierto? Entonces 15 a 64 años. 20% niños pequeños de 1 a 4 años y 10% 65 años y de 5 a 14 años. Esa es la tasa más frecuente. Ok. ¿Cuáles son las quemaduras más frecuentes? Primero, la que se produce por fuego y por líquido caliente, se llama escaldadura, la producida por líquido caliente. 40% la primera, 31% la segunda. Por agentes químicos, 3.5%, eléctricas, 3.6%. Si suman las quemaduras por fuego, líquido caliente, eléctricas que se comportan como quemaduras por calor, si suman toditas, hacen aproximadamente 90%. Por eso es que cuando definieron en algún momento que quemaduras decían son lesiones producidas por calor, pero no solamente es por eso, ¿no es cierto? Hay otro tipo de quemaduras. Ok. ¿Qué es la clasificación ISO? ¿Qué significa ISO? ¿Han visto ISO en todas partes, no? ¿Igual? Igual. ¿Qué es? Igual. Bueno, eso es igual, efectivamente. Pero, ¿qué significa la clasificación ISO? Es un acrónimo. ¿Qué significa ISO? Es una clasificación internacional de estándares, de normas, etc. Es una institución no gubernamental, no dependiente de ningún gobierno, formada por 160 estados que establecen normas para diferentes cosas, especialmente normas de calidad. Entonces la ISO no se había reunido desde el 2005 para clasificar fuego, pero en el 2026 dieron esta actualización de la ISO 3941, que es la nueva clasificación de fuego. ¿Por qué es importante? Porque toma en cuenta esta L, que es lo que les decía hace un rato. Entonces, el fuego tiene diferentes orígenes, ¿cierto? Se clasifica tipo A cuando son sólidos orgánicos, madera, papel, lo que siempre se quema. B cuando son líquidos inflamables, gasolina, alcohol, etc. C, gases inflamables. ¿Alguno de ustedes ha visto un extintor por aquí cerca? ¿Dónde? Ya, ¿y qué dice? ¿Qué tipo de fuego te permite apagar? ¿Toditos estos o solamente ABC? ABC, C, ¿Han visto? Ahí dice, ¿no es cierto? base B. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de extintores, ¿no es cierto? Algunos funcionan con dióxido de carbono, otros funcionan con polvos, pero el problema son con estos últimos. La clasificación de metales combustibles. Aquí entra el litio, pero como metal. Esto estamos hablando de un fuego industrial, ¿no es cierto? ¿Bolivia algún día explotará su litio o no? Cuando empezó la demanda de litio, una tonelada valía $77.000.
Actualmente una tonelada vale $9.000 y producirla cuesta $11.000. Nos hemos perdido una oportunidad enorme, sobre todo como país. F, aceites y grasas, aunque en algunas partes está como clasificación K, y L están hablando de baterías de litio. O sea, este es fuego electroquímico. Este fuego electroquímico, ¿qué características tiene? Que produce temperaturas mayores a 1000 grados. Produce gases inflamables y sustancias tóxicas, gases tóxicos. Y el gran problema que tienen estos es la reignición, o sea, se puede volver a encender. Pues no es que tú lo apagas y se acaba ahí el problema. Se puede volver a encender las siguientes 24 horas. Pues, ¿qué vamos a hacer con los autos a batería cuando se choquen? ¿Qué creen que hacen en los países civilizados? ¿Qué creen que han hecho para poder apagar? ¿Los aviones creen que tienen protocolo para las baterías de litio? Si se les incendia el celular, creen que el avión dice ya que se queme nomás, vamos a morir todos felices y contentos. Hay unas bolsas metálicas con agua, hay que sumergir dentro del agua. Entonces, ¿qué están haciendo para los vehículos con baterías eléctricas? Son camiones gigantes que tienen atrás como una piscina, entonces que tienen su grúa además. Hay que agarrar el auto y meterlo a esa piscina. Pues ustedes que van a ser diputados, senadores, ministros, etcétera, algún día tienen que crear la norma boliviana para el manejo de esto, ¿no es cierto? Cada vez más hay autos eléctricos, motos eléctricas, bicicletas con baterías. Las baterías están en todo, ¿no es cierto? En sus laptops, en el celular, en todo lado tenemos baterías. Lo que no tenemos son normas, protocolos y medidas. Probablemente sea un buen trabajo de investigación para ustedes, ¿no? No sé quién está a cargo este año del trabajo de investigación anual de su curso. Podría ser un buen tema de saber cuáles son los protocolos de manejo de este tipo de fuego a nivel internacional e intentar aplicarlos acá en el país, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener cómo apagar este tipo de fuego. Ok, entonces, ¿quiénes se queman más en la casa? Especialmente los que son pobres y viven en el hacinamiento, ¿no es cierto? En estos ejemplos. Los alcohólicos, tenemos también ejemplos de linchamiento. Hace unos años lo han linchado al alcalde de Ayoayo, ¿no es cierto? No sé si han visto en las noticias. Estaba igual que este. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor definición actualmente de quemadura? Lesiones, no solo en piel, ¿no es cierto? Se puede quemar el tendón, el hueso. Cuando hay quemaduras eléctricas o quemaduras por alta temperatura, toda una extremidad puede hasta desaparecer. No solo la quemadura, puede desaparecer la extremidad. Producidas en tejidos vivos por acción de diferentes noxas. Esas noxas, hemos dicho, físicas 90% calor. Y el 10% restante será por frío, químicas, biológicas y actualmente las electroquímicas. Ustedes van a tener ese desafío en el transcurso de su ejercicio profesional de ver pacientes con quemaduras químicas. ¿De qué depende la gravedad? Si bien consideramos estos agentes, temperatura, causticidad, tiempo de acción, ¿de qué factores depende la mortalidad en quemadura? Hay 3 factores que son, anoten por favor porque no hay diapositiva. Superficie corporal quemada mayor a 40%. Segundo, quemaduras asociadas a inhalación. Y tercero, edad mayor a 60 años. Estos 3 factores determinan la mortalidad. Cuando no hay ninguno de estos 3 factores, la mortalidad es 0,3%. Cuando hay uno de estos factores, la mortalidad es 3%. Cuando hay 2 factores, la mortalidad es 33%. Y cuando están los 3 factores, la mortalidad es del 90%. Entonces, ese es el gran problema de las quemaduras, ¿no es cierto? Se asocia a una alta mortalidad, se asocia a efectos estéticos severos. Cuando hablamos de anatomía, de patología quirúrgica,
parte de la definición de la patología quirúrgica también es la comprensión de los fundamentos médico-quirúrgicos de la cirugía. Dentro de esos fundamentos médico-quirúrgicos estarán anatomía, fisiología, fisiopato, etc. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las quemaduras? Jackson en 1947 describió las 3 áreas fisiopatológicas. Estas áreas se las describen a través de la microscopía normal. Con cualquier microscopio, ¿qué hallazgos encontramos en estas zonas? La zona central se llama de necrosis o de coagulación. El hallazgo anatomopatológico es desnaturalización de las proteínas. Vos necesito despertarte. Desnaturalización de todas las proteínas con necrosis micro y macrovascular. ¿Cuál es la fisiopatología de la zona de éstasis? En esta existe una morfología celular normal, pero están edematizadas las células. O sea, no hay lesión macrovascular, pero sí hay extravasación de eritrocitos y neutrófilos y glóbulos blancos, si quieren. Entonces, la característica fundamental del área de éstasis, edema tegumentario. Y en la zona de hiperemia, lo único que hay es vasodilatación, por eso es que la zona está hiperémica, ¿cierto? Okay. En una quemadura, ¿cuál creen que es el área en la que tenemos que concentrarnos para ver la evolución y el seguimiento del paciente? ¿Éstasis? ¿Éstasis? ¿Puedes celebrar? Sí. Éstasis. ¿Por qué? Porque el área necrótica ya está necrótica. ¿Qué vas a hacer? Eso ya está muerto. Eso no va a recuperar. En cambio, el área de éstasis puede recuperar. Entonces, en esta área tenemos que concentrarnos. Entonces, vamos a ver más adelante en el manejo del paciente. Es fundamental examinar al paciente íntegramente, ¿no? Hay que desvestirlo totalmente y hay que medir las quemaduras. Porque una quemadura mayor al 10% de superficie corporal es la que ya produce cambios hemodinámicos severos, caracterizado por pérdida de líquidos, infecciones, probabilidad de sepsis, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. Ok, entonces, en una misma quemadura pueden haber las 3 áreas, ¿no? En algunos lugares habrá áreas de necrosis, otras de éstasis, otras de hiperemia. En algunos lugares habrá quemaduras de primer grado, de segundo, de tercero, que es justamente para los que están acá y poder identificar. ¿Cómo clasificamos las quemaduras? Hay muchísimas clasificaciones. Las que nos importan, superficie y profundidad. Pero también es importante saber la causa para ver la fisiopatología y en base a la fisiopatología definir el manejo, la localización para ver manejo y pronóstico. Entonces, según su causa, 90% térmicas por calor, el restante por frío, inhalación de humos, radiación, electricidad, biológicas, y una vez más, aquí falta la clasificación. ¿Qué era? ¿Qué clasificación era? ¿Cierto? La clasificación de las quemaduras electroquímicas según la ISO 3941. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se describen las quemaduras por líquido caliente? Fíjense aquí el dorso de la mano, ven una gran ampolla. Esta será zona de necrosis, éstasis o hiperemia. Esta de aquí es la zona de necrosis. Y un poquito aquí zona de hiperemia, ¿verdad? Ok. Entonces, estas las describimos como escaldaduras. En su historia clínica tendrán que poner escaldadura del 1% en el dorso de la mano derecha, ¿cierto? Ese será su diagnóstico. Cuando es por sólido caliente se llama quemadura de contacto. Cuando es por llamas de fuego tiene el mismo nombre, quemaduras por llamas de fuego. La quemadura por radiación o radioactividad se llama actínica. Este es un ejemplo de una persona que ha recibido radiación por un cáncer de útero. Pero cuando hace la radiación no puedes concentrar en un solo lugar. Actualmente los nuevos equipos ya pueden, pero normalmente se irradia toda la zona.
Entonces se produce una quemadura actínica por radioactividad. Pueden describir en la región inguinal, crural, cadera, lado izquierdo, región anterior, lo que ustedes quieran. Y adentro se quemará. O sea, se puede quemar el recto, se podrá quemar el ano al querer quemar el útero. Igual son quemaduras actínicas, pero ya profundas. Esas seguramente no las vamos a ver sus consecuencias. Porque si se perfora el recto allá adentro, se perfora el colon, seguramente van a tener una peritonitis terrible. Ok. Y esta es una quemadura por electricidad. Estas las describimos como quemaduras diatérmicas. ¿Por qué se caracterizan? Porque hay un fenómeno que se llama fenómeno de iceberg, donde vemos solamente la puntita, pero la electricidad, como pasa por todo el cuerpo, hace daños en todo el organismo, ¿cierto? Entonces, por eso se llama fenómeno del iceberg y la quemadura eléctrica. Estas lesiones se llaman diatérmicas, como les digo. Pero aquí hay algo interesante más. ¿Qué le falta aquí? Un dedo. Le falta un dedo y aquí le falta una falange. Ah, cierto. Cuando veamos más adelante, cuando clasifiquemos las quemaduras en primer, segundo, tercer, cuarto grado, cuando falta una parte del cuerpo, esta es una quemadura de quinto grado. Entonces aquí tendríamos una quemadura de quinto grado en todo el dedo medio de la mano izquierda, en la falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda, ¿no es cierto? Quemadura de quinto grado, ha desaparecido el dedo. Okay. Esto es lo que le decía, un fenómeno tipo iceberg. Vemos la puntita. Desde ya les digo, todo paciente con quemadura eléctrica debe ser internado. Todo. Porque no sabe lo que va a pasar mañana. De repente ahorita estás viendo una puntita y mañana ya desapareció su dedo. Se convierte en una quemadura de quinto grado para mañana. Pues todo paciente con quemadura eléctrica se interna. Quemadura por congelación se llama lo mismo, quemadura por congelación. Por inhalación de humos tiene el mismo nombre. Y las biológicas, ¿no es cierto? ¿Conocen el Itapallo? Sí. ¿Ven? Cuando se casen van a tener sus padrinos, ¿no es cierto? Y si se portan mal, su padrino va a ir a las 4 de la mañana y les va a dar cuerda con el Itapallo. ¿Saben eso? Si ustedes pregunten las historias de sus abuelos, de sus mamás, tíos, etc. Eso es lo que hacían supuestamente los padrinos. Entonces hay biológicas de origen vegetal, de origen animal, hay diferentes tipos. En nuestro país tenemos arañas, tenemos víboras, alacranes o escorpiones, lo que quieran en el oriente. No crean que todos vamos a trabajar en esta zona, ¿no es cierto? Tenemos grandes áreas en nuestro país de lugares tropicales. Entonces, lo que tendrían que poner acá, quemadura biológica por picadura de araña, por ejemplo. Ese sería su diagnóstico, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Quemadura biológica de origen vegetal, y aquí tenemos la evolución de la quemadura de un paciente que ha sido quemado por esto que se llama el perifil gigante en Estados Unidos. Pero acá sí tenemos el Itapallo, tenemos otras hojas que ponen para las heridas, los naturistas, y las quemaduras las van a ver ustedes. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología? En las térmicas por calor, desnaturalización de proteínas, degeneración de la membrana plasmática, ¿no es cierto? Esto es lo que se va a ver a la microscopía, asociado a lesión micro y macrovascular. ¿Qué característica clínica tiene la lesión microvascular? Van a ver la piel marmórea, con zonas violáceas, negruzcas, presionan y no es que desaparezca y se vuelva más rosadito, sino que permanece el color oscuro. Presencia de ampollas, ausencia de pulsos. Esa es la lesión micro y macrovascular. Ok. Por frío, ¿qué pasa? Hay una cristalización intra y extracelular y hay una oclusión vascular reactiva. ¿En alguno de estos casos valdrá la pena darle anticoagulación? Solo por la fisiopatología de la quemadura no, pero si el paciente va a estar postrado muchas horas, sí vale la pena. Pero para la quemadura en sí misma, por el momento no, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las quemaduras diatérmicas? Se produce electroporación y trombosis. ¿Cuál es la característica de la electroporación? Es el paso brusco de electrolitos y agua a través de la membrana que hace que la membrana estalle.
Puede suceder también que salgan electrolitos y agua de forma lenta y en vez de estallar lo que hace es desecarse. Entonces eso que produce una coagulación, ¿no es cierto? Es el mismo fenómeno que utilizamos en la unidad electroquirúrgica en los quirófanos, lo que antes llamaba electrobisturí. Entonces, es la electroporación lo que produce coagulación o produce necrosis, o que estalle la célula, se corte, se rompa. En este caso, ¿valdrá la pena usar terapia antitrofótica? Recontra, ¿no? Entonces, todo paciente con quemadura eléctrica, por más de que la quemadura sea un puntito, empezamos a utilizar anticoagulantes. ¿Usar? Anticoagulantes. O hermanos, ¿por qué vienen con sueño? Ok. Químicos por álcali, saponificación, necrosis colicoactiva. Colicoactiva significa que la grasa se vuelve líquida. Eso significa necrosis colicoactiva. Esa es la clasificación según su causa. Según su profundidad, tenemos piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis, ¿no es cierto? Fascia en latín significa aponeurosis. Sin embargo, hay dos fases acá, superficiales, ¿no es cierto?, que no tienen la característica histopatológica de una aponeurosis como tal, o la llamamos fase igual. La fascia de Scarpa y de Camper, y Scarpa. Y esta otra es la aponeurosis muscular superficial, hay una aponeurosis muscular profunda y el resto de tejidos. Entonces, en base a la profundidad, clasificamos las quemaduras, pero antes de eso, un recuerdo anatómico, ¿no es cierto? Tenemos acá la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. El folículo pilóseo y las glándulas tienen tejido germinativo que ingresa al folículo piloso. Entonces la piel crece de este tejido germinativo. Si la quemadura ya no tiene pelitos, no tiene vello, lo que quieran, entonces el pronóstico será peor, ¿no es cierto? Porque va a tardar más en repitelizar y en curar. En cambio, si todavía tiene pelo, la recuperación va a ser más rápida por el tejido germinativo que existe en esta zona. Más o menos lo mismo, ¿no? Tejido epidérmico que entra con el folículo piloso. Lo mismo desde el punto de vista histológico. ¿Cómo clasificamos según la profundidad? Primero, segundo y tercer grado. Pero eso no basta. Esto, sáquenle foto, por favor, porque esto es largo. Por si acaso había una instrucción para pasar clases virtuales desde hoy día, ¿no? Pero creo que es más complicado ahora. Sí. Ok. Más tarde en mi casa. Entonces, ¿cómo se clasifican según la profundidad? Esa clasificación que les he dicho, primer, segundo, tercer grado, es la clasificación de Converse-Smith. ¿Ya? La clasificación de Benaim dice tipo A, ABA, ABD y B. La denominación de la Asociación Americana de Quemaduras, American Burn Association, dice la de primer grado epidérmica, la de segundo grado superficial, dérmica superficial, segundo grado profundo, dérmico profundo, y la de tercer grado de espesor total. En este caso estamos hablando solo de piel, pero si la quemadura llegaría al músculo, al hueso, ¿qué se llama? ¿Perdón? Estas son primero, segundo, tercer grado. Si llega más profundo. Cuarto grado. ¿Quién ha dicho su primero? Separa todo. ¿Qué? Todo. Un sorbito, ¿no? Entonces, cuarto grado si llega a plano más profundo que la piel, ¿no es cierto? Un músculo, hueso, tendón, nervio, lo que quiera. Y quinto grado, lo que les he mostrado, donde ya desaparece un tejido. Ok. Ok. ¿Qué pasa con, tenga el nombre que sea una quemadura de primer grado? En la fisiopatología va a haber fundamentalmente vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, en las áreas fisiopatológicas, en la del primer grado solamente va a haber zona de hiperemia. Exactamente. De hiperemia.
Esas no necesitan internación, ¿no es cierto? A menos que tengan comorbilidades que justifiquen. Por ejemplo, que sea un anciano y no tenga quien lo cuide en casa, por ejemplo, o un niño pequeño. Curan en 7 días sin dejar secuelas. ¿Cuánto tiempo tarda la piel en regenerarse de la capa más basal a la capa más superficial? 30 días. 28 días. Muy bien, amigo. Gracias. 28 días o 30 días si quieren redondear. Entonces, si la piel se ha quemado enterita hasta el plano más profundo, ¿ustedes creen que hay alguna manera que recupere antes de 30 días? No hay, pues. O sea, tienes que explicarle al paciente que por lo menos 30 días va a necesitar para que eso revitalice, ¿no es cierto? Siempre y cuando tenga folículos pilosos. Si no tiene folículos pilosos, seguramente va a tardar mucho más. Entonces, eso es algo que hay que explicar y hay que saber. Segundo grado superficial, 15 días, con secuelas. Segundo grado profundo, donde ya se lesiona el folículo piloso más. En este caso va a necesitar injerto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Decíamos que una herida es una solución de continuidad con pérdida de sustancia, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, la herida se abre, queda una úlcera con pérdida de sustancia permanente, la cicatriz empieza en el fondo, se llama tejido de granulación, ¿no es cierto? Ahorita vamos a decir qué es, que crece del fondo a la superficie, pero la piel crece desde los bordes hasta el centro, ¿no es cierto? Pues mientras más grande es la quemadura, para que crezca desde los bordes hasta el centro, más va a tardar. Por eso es que si fuera una lesión grande, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no es cierto? Hacer un injerto de piel, porque lo contrario va a tardar meses de meses para recuperar. Y en la del tercer tipo va a requerir escarotomía, escarectomía, injertos, colgajos, etc. ¿No es cierto? Y ahí es donde entran los procedimientos invasivos que habíamos mencionado anteriormente. Ok, más o menos esto es lo mismo. Ok, hay una forma de clasificar la gravedad de las quemaduras y se llama índice de Garcés. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder predecir o pronosticar la probabilidad de mortalidad. ¿Qué dice la fórmula de Garcés? Que debemos sumar la edad en años más el porcentaje de superficie corporal quemada de quemadura de tipo A multiplicado por 1. A esto le sumamos el porcentaje de superficie de quemadura AB por 2 más el porcentaje de superficie corporal de tipo B por 3. ¿Ya? La sumatoria de todo esto nos permite establecer un valor. Aquí. Una vez que establecemos el valor, el puntaje que sacamos, podemos tener esta nueva clasificación, que es una clasificación de gravedad. El grupo 1, cuando el puntaje está... Sáquenle foto para que avancemos más rápido. El grupo 1 con puntaje de 21 o 40 puntos, el riesgo es leve, no hay riesgo vital. No sucede lo mismo, por ejemplo, tomaremos como ejemplo el grupo 4, donde es una quemadura crítica, la mortalidad es del 30 al 50%. Cuando tiene un puntaje más de 150 puntos, la mortalidad es mayor al 50%. Entonces, siempre les explico a los que rotan conmigo en el hospital, el preoperatorio, que es la etapa que transcurre desde que decides una cirugía, entiendan cirugía como cualquier procedimiento invasivo. Poner una vía venosa, hacer una limpieza quirúrgica es cirugía. El tiempo desde que decides hasta que lo haces es el preoperatorio. El preoperatorio tiene 3 pilares: historia clínica, exámenes complementarios y preparación preoperatoria. Parte de esa preparación preoperatoria es hacer firmar el consentimiento. Ustedes no pueden hacer nada si no tienen consentimiento del paciente. Y les doy el ejemplo cuando rotan, les digo ya, quítense todo de la cintura para arriba, toda la ropa, vamos a examinar pulmones. ¿Lo harían? Ni locos, ¿no es cierto? Vaya a freír monos. ¿Quién va a estar vistiéndose solamente por una revisión? Pues el momento que el paciente dice, no, yo no voy a dar mi consentimiento, ustedes dejan de ver al paciente. Ahí se rompe la relación médico-paciente. Entonces, cuando ustedes estadifican
le dicen, su familiar tiene más de 50% de probabilidad de morirse, ¿está de acuerdo que lo interne, que le haga su tratamiento, etcétera? Pues te dicen, no, yo prefiero ir a otro lado, no quiero, pues lléveselo. Entonces, sí o sí, para todo lo que hagan, tienen que tener un consentimiento informado. Y en ese consentimiento informado tienen que poner estas cosas, ¿no es cierto? Quemadura tipo escaldadura del 40% de la superficie corporal, índice de Garcés de 160 puntos, probabilidad de mortalidad más del 50%. Eso tiene que estar escrito, firmado por el familiar y firmado por el paciente, si el paciente obviamente está en condiciones de hacerlo. Si no tienen eso, no se metan a hacer nada, porque los van a procesar y van a haber problemas legales. Pues ahora más que nunca tenemos que tener cuidado con eso también. Ok, ¿qué pasa con la quemadura de primer grado? Es una quemadura epidérmica, superficial, caracterizada por edema. Afecta solamente epidermis. No hay solución de continuidad, o sea, no hay heridas. No hay lesión microvascular, o sea, no hay ampollas. Cura en 7 días y la causa más importante, lesión actínica por sobres, ¿cierto? Es una lesión actínica. Aquí tienen algunos ejemplos. No todos están tristes de quemarse, ¿no? Si vas a la playa y te cuesta ir a la playa, Un bronceado, ¿no? obviamente vas a estar tristes. Segundo grado superficial, fíjense aquí la dermis. Compromete la parte superficial de la dermis, pero hay folículos pilosos y glándulas sebáceas todavía indemnes. ¿Qué características tiene? Hay lesión microvascular con presencia de ampollas, hay heridas húmedas, exudativas, son muy dolorosas y tardarán 4 a 6 semanas en curar, ¿cierto? Porque ahí toda la piel ha sido afectada y la quemadura llega hasta la dermis. Aquí tienen ejemplos de quemaduras de segundo grado superficial. Fíjense la superficie húmeda, ¿cierto? Presencia de ampollas. La de segundo grado profundo ya compromete toda la dermis. El tratamiento requiere injertos cutáneos. Si se infecta, se trata como una quemadura de tercer grado. Va a requerir por lo menos 6 semanas para su curación. Son insensibles al tacto, ¿no? Solamente hay sensibilidad a la presión. Fíjense la característica, ya no hay humedad, ya no hay ampollas, es una superficie más seca, ¿no es cierto? Ok, y la de tercer grado se llama de espesor total. No pueden sacar fotos excepto las que son muy difíciles. Entonces la de espesor total llega hasta la fascia, llega hasta el músculo, o sea, hasta la parte de la aponeurosis superficial. Cuando atraviesa la aponeurosis superficial, estamos hablando de una quemadura de cuarto grado. Se llaman de espesor total por obvia razón. La piel tiene un color parecido al del cuero, ¿no es cierto? Puede ser de color café, carbonizado, blanquecino. Estas ya no duelen porque todas las terminales nerviosas han sido quemadas y requieren obligatoriamente de un injerto cutáneo. Aquí tiene un ejemplo de una quemadura de tercer grado. Sin embargo, hay zonas que pueden clasificarse como un segundo grado profundo. ¿Esto qué será? Esa es una quemadura que aunque dice aquí arriba tercer grado, ya Cuarto. tenemos compromiso tendinoso, muscular. Esta es una quemadura de cuarto grado, ¿cierto? Lo mismo acá. ¿Se imagina la tragedia que es esta para cualquier persona? Peor para una dama en una quemadura de la carita, ¿no? Estamos hablando de patologías complejas en su tratamiento. Aprovechamos esta diapositiva. Fíjense que el paciente está con una sonda vesical, está monitorizado, está aquí seguramente conectado a un electrocardiograma. ¿Por qué será este corte? Es un corte quirúrgico, ¿no es cierto? Esto está planificado, está hecho con bisturí. ¿Para qué se habrá hecho este corte? ¿Quién me dice? Biopsia para ver a qué profundidad llega. No es biopsia. ¿Para qué creen que se ha hecho eso? Ver la profundidad. Eso merece una máquina. Doctor, como la quemadura está comprimiendo, ¿es para liberar? Excelente. Excelente. Si fascia es aponeurosis, tomos es cortar, ¿cómo se llamará esto?
Fasciectomía. ¿Quién me dijo fasciectomía? Yo muy bien, amigo. Entonces, esa es una fasciotomía para evitar un síndrome compartimental. Vamos a ver más adelante. Pero aprovechamos la diapositiva, ¿no es cierto? Este es un procedimiento invasivo quirúrgico que hay que hacer porque, como dice su compañera, si es una quemadura circunferencial, la piel se vuelve como cuero, se va a ir retrayendo. Eso va a evitar que primero retorne la sangre y luego fluya sangre hacia el resto del miembro. Si no se hace la fasciotomía, va a terminar en amputación desde el muslo. Pues habrá que hacer una fasciotomía temprana. Ok. ¿Cómo clasificamos según la extensión? De acuerdo por la fórmula de Parkland. La fórmula es para reponer líquido. Ah, Pero ¿cómo clasificamos? Hay tres técnicas. Perdón, dime. ¿Sí? La segmentación de 9 de Wallace. Esta clasificación de la regla de los 9 es una. Otra, ¿qué significa superficie volar? ¿Qué es volar? Palmar o Excelente o anterior. Entonces, la superficie volar de las manos, ¿que incluye o no incluye dedos? ¿Sí? Tienen que levantar la mano, porque ¿qué voy a hacer con esto? ¿Incluye o no? ¿Agarras? Excelente. Entonces, incluye los dedos, ¿cierto? Esto representa el 1% para hacerlo sencillo, porque en realidad es el 0,85, pero se redondea a 1%. Y se utiliza la regla de los 9. A todo servicio de quemado donde ustedes vayan, en la historia clínica siempre va a haber una hojita que tenga este dibujito. Entonces lo que ustedes hacen es pintar acá y poder determinar el porcentaje de superficie corporal quemada. No vamos a detallar porque estos lo saben perfectamente, pero esto hay que estudiarlo, ¿cierto? Porque las preguntas del examen por lo general son en cascada. Paciente con quemadura, con líquido caliente en la cara anterior del tórax, cara anterior del abdomen, cara anterior del miembro superior derecho, calcula el requerimiento calórico. Después calcula el requerimiento de agua. Entonces, sí o sí tienen que saber esto para poder establecer el porcentaje y a partir de ahí hacer el resto de cálculos que haya que hacer. Ok, entonces, tres opciones para calcular superficie corporal. Superficie volar de la palma de la mano, regla de los 9 y la escala de Dunn y Brogstad. El problema de esta escala, que es un poco difícil de memorizarla, pero para su examen van a tener que memorizarla. El resto de la vida no sé si se acordarán en 5, 10 o 20 años, pero intenten recordarlo. ¿Por qué? Porque especialmente nos permite estimar superficie corporal en recién nacidos y en niños, ¿no? Hasta los 15 años. Entonces son las tres opciones para calcular la superficie corporal quemada. Ok. Y bueno, otra clasificación según el área quemada, ¿cierto? Entonces, como hay implicaciones funcionales y estéticas, no es lo mismo una quemadura en el pliegue del codo, aquí en la parte anterior, en el brazo derecho, para un diestro, que una quemadura en la parte posterior del núcleo, ¿no es cierto? Imagínense una quemadura retráctil en esta parte, que no te permite estirar y trabajar. Es una locura, ¿no es cierto? Entonces, llamamos áreas especiales a las que son las que tienen complicaciones estéticas, funcionales, etc. Como cara, cuello, genitales, manos, en las articulaciones mayores como axilas, codos, regiones perianales, genitales, etc. Entonces, todas estas son áreas especiales que también vale la pena registrarlas en sus diagnósticos. Ok. ¿Qué pasa en la fisiopatología de las quemaduras? ¿Cuál es el órgano más grande del humano? la piel. ¿Cuánto por ciento del gasto cardíaco se va a la piel? 7%. ¿No? Ese es el más grande. Ah, sí. Casi 20% del gasto cardíaco se va a la piel. Ah, cierto. Ok. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología de las quemaduras de más del 10%? Cuando son menos del 10% no hay tantas connotaciones sistémicas, pero si es más del 10% sí.
Entonces, los primeros minutos y horas se produce una gran extravasación y edema. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Deshidratación, oliguria, bradicardia, taquicardia, etc. ¿Cierto? Eso va a durar, como les digo, las primeras horas. Desde las primeras horas hasta el tercer día, lo que va a pasar es que va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces decimos, falla la bomba y los vasos tienen pérdidas. Entonces así se van a acordar con facilidad, ¿no es cierto? Pues como hay lesión microvascular, hay edema con pérdida de líquido y hay falla de bomba porque hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces esa es la base fundamental del efecto fisiopatológico de las quemaduras. Sin embargo, hay efectos específicos a diferentes niveles, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar uno por uno. ¿Qué pasa a nivel de la piel? Como la piel no cumple su función de protección, el paciente va a estar predispuesto a qué? Infecciones. La infección, ¿qué va a producir? Sepsis. Antes de la sepsis. Respuesta inflamatoria sistémica. SIRS. Y después sepsis. ¿Qué es sepsis entonces? Es un estado en el cual el sistema inmune ataca de una forma desregulada y puede causar falla multiorgánica. Solo el sistema inmune. Es una respuesta exagerada. Exagerada. Sí. Especialmente una infección, aunque puede producirse por hongos, por virus, etcétera, pero fundamentalmente por infección bacteriana. Ok. Entonces, la piel va a perder 70 veces más agua de lo que perdería normalmente a través de una quemadura. Como hay retención de líquidos con edema, entonces el paciente va a tener oliguria. Esa oliguria, si no se la trata, va a producir falla renal, falla de órgano y puede fallecer por eso. Ok, y lo que decíamos, ¿no? Se predisponen las infecciones. Ok, ¿qué pasa según la temperatura? Hay desnaturalización de proteínas, lo que hemos dicho, hay destrucción celular, hay coagulación, por eso se llama área de necrosis o coagulación, y hay ionización del contenido celular con electroporación si fuera un problema eléctrico. Cuando la temperatura es menos de 45 grados, el daño es raro. De 45 a 50, el daño es reversible. Más de 50, el daño es irreversible. ¿A qué temperatura hierve el agua en La Paz? 82, digamos que 80, ¿cierto? Pero mientras más bajes, mayor será la temperatura. Si estás en la costa, irá a 100 grados. Esto es lo importante. A 71 grados la lesión es instantánea. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa a nivel hemodinámico? A consecuencia de lo que les había dicho, falla la bomba y el sistema vascular tiene pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, edema, pérdida de agua, lo que condiciona hipovolemia, hipoxia y hemoconcentración. ¿No es cierto? ¿Esto qué va a conducir? A un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. ¿Qué shock? Sí, hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular, excelente, caracterizada por qué. ¿Cómo diagnostican el shock? Van a ver especialmente a las madres en el puerperio inmediato, cuando tienen su bebé, las horas subsiguientes, están hablando normal, te hablan, te responden, todo normal, pero su piel está como esta, más blanco que esto. Entonces, ¿por qué se caracteriza el shock? Por la hipoxemia. ¿No? Por la hipoxemia. Hipoxia, pero ¿qué más se presenta? Pues? Es hipoperfusión tisular con hipoxia, pero ¿qué hay? Palidez. Exacto. Hipotensión, oliguria, taquicardia. Eso es lo que diagnostica el shock. No es la alteración de la conciencia. La persona está hablando normal, pero toma su presión y está bajísima, su frecuencia cardíaca está súper alta. Y en este punto, aunque vamos a ver más adelante el manejo inicial, el paciente no debe estar del lado equivocado del 100. Su presión sistólica no debe ser menos de 100, ni su frecuencia cardíaca debe ser más de 100. Y debe orinar más de 1 ml
por kilo por hora, ¿no es cierto? Si no está en shock, pues. Ok. ¿Qué pasa a nivel de la sangre? Va a haber obviamente hemólisis con anemia y aumento del potasio. Va a haber hipercalemia. A nivel perdón, de la serie blanca, leucocitosis con neutrofilia. A nivel de plaquetas, al principio trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas donde se están coagulando, ¿no? Y luego va a haber trombocitosis a partir de la primera semana. ¿Qué pasa a nivel metabólico? Ya sea por cualquiera de las vías, el paciente va a estar en un estado hipercatabólico que va a producir un aumento de la glicemia. Entonces, los 3 primeros días es probable que el paciente esté con su glicemia elevada, porque va a haber lipólisis, proteólisis, gluconeogénesis, etc. Ok. ¿Qué pasa en los criterios de gravedad? Podemos clasificar las quemaduras como graves, moderadas y leves. ¿Qué pasa con las leves? ¿Dónde creen que se hace el manejo de los pacientes quemados? ¿Cuál sería la secuencia? ¿En qué lugares tendríamos que hacer el manejo de estos pacientes? Son 5. A ver, imagínense que hay una quemadura en su casa. Lo más fácil, en la casa de su ex. En la casa de su ex hay una quemadura. ¿Qué hace? ¿Dónde hacen la primera? En la calle. En el lugar, después Un centro de salud. en la ambulancia, después El centro el de centro salud. más cercano, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ir a un centro más cercano. Después recién irá a una unidad de quemados y luego de esa unidad de quemados terminará en diferentes centros donde termine su recuperación. Entonces son las 5 que llamamos estaciones de manejo. Los pacientes con quemadura de primer grado, quemaduras leves, no requieren internación, ¿no es cierto? Es manejo ambulatorio. Entonces vas a su casa o al consultorio y si el primer problema es edema y secuestro de líquidos, ¿cuál será la recomendación? Líquidos abundantes, pues, ¿no es cierto? Líquidos abundantes, ese sería el manejo. Solamente las quemaduras de segundo grado para adelante, las quemaduras ya moderadas ya requieren internación. En niños, ¿valdrá la pena ponerles una vía venosa? Sí. Está tolerando la vía oral. Es una quemadura leve. Entonces, No. solamente líquidos por vía oral. Utilizar la crema que ustedes consideren. Si está muy dolorosa, muy adolorido. Se dice dolorido o adolorido. Y ya tienen que poner ustedes su generación. ¿Qué se dice? Dolorido. A ver, levante la mano los que dicen dolorido. ¿Qué es? Veamos. 3:40. ¿Qué? 5, 10 minutitos más, ¿ya? ¿Está bien? A ver, levanten la mano los que dicen dolorido. Ya, ahora levanten la mano los que dicen adolorido. Y los demás, ¿Qué dices? levanten las manos, no les importa y se digan lo que se diga. Es más fácil, ¿no? Creo que es el 2. Es fácil. El prefijo a Sin. en griego significa sin. Asintomático, acromático. El prefijo a en latín significa condición o intensificación. Si yo tengo pena, estoy apenado. Si tengo congoja, estoy acongojado. Si tengo dolor, estoy adolorido. Pues el término correcto es adolorido. O sea, ¿de dónde se han sacado esa frontera de decir perdón? La Miki. Ya, la Miki. Ok, entonces quemaduras leves, todas las quemaduras de primer grado, las de segundo grado menos del 5% superficie corporal en adultos, 2% en niños. Las moderadas hay que tratarlas en cualquier centro de salud. Aquí dice hospital general, pero es cualquier centro de salud.
¿Qué ejemplos tenemos? Tercer grado menos del 2%, segundo grado menos del 15% y en niños, segundo grado menos del 10%. Las graves que requieren un manejo en unidad de quemado. Sáquenle foto para que no estén explicando una por una. Ya van a estudiar con calmita, pero son estas, ¿no es cierto? Las que se producen en lugares delicados que ya hemos mencionado, las que tienen una quemadura más del 10%, o aquellos que están con comorbilidades, ¿no es cierto? Pacientes diabéticos, ancianos, inmunosuprimidos, con tratamiento corticoide. Recuerden que ustedes están viviendo la epidemia de los corticoides, ¿no? No utilizan dexametasona, pero para todo. Ya van a recetar para todo. Bueno, Marcelo tiene solo Sáquenle foto, dexametasona. por favor. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización en una unidad intermedia de quemados? No voy a leer todo eso porque vamos a perder mucho tiempo. Sáquenle foto, por favor. De hecho, ya estaban sacando foto antes de Páselo como ustedes de Instagram, doctor. Eso. ¿A qué consideramos quemaduras de mal pronóstico? Niños ancianos, cuando las quemaduras se producen en zonas muy delicadas, las quemaduras circunferenciales, porque no siempre logramos hacer lo que dice su compañera, una fasciotomía para evitar el síndrome compartimental, aquellas que tienen alteraciones respiratorias. ¿Por qué se produce la lesión respiratoria? El humo puede tener temperatura de hasta 400 grados. Hemos visto que a 71 grados ya la lesión es irreversible, ¿no es cierto? Es inmediata. Segundo, inhalan monóxido de carbono. Tercero, casi todo lo que se quema sintético produce cianuro. O sea, hay una intoxicación por cianuro. Y cuarto, se inhalan sustancias tóxicas. Entonces, son las 4 causas de lesiones inhalatorias. ¿Ya? Por eso son de mal pronóstico. Cuando el paciente presentó alteraciones cardiocirculatorias, shock, paro cardiorrespiratorio, o necesitó la utilización de aminas vasoactivas, como la dopamina, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos son factores de mal pronóstico. ¿Qué es el coma? El estado. ¿Qué? Ausencia de la conciencia. Sueño profundo, eso tienen todos ustedes ahorita. ¿Qué es coma? Es un estado de conciencia que en el paciente no responde ni al dolor. A ver. Los pacientes con conciencia disminuido tienen el 90% de los adolescentes. ¿Qué es coma? Ausencia total de la conciencia. Así es, pero ¿qué más? En el caso solo eso. Pérdida de la conciencia con conservación de las funciones subcorticales. ¿Cuáles son funciones subcorticales? Respiración, circulación, corazoncitos. Esa es la definición de coma. Entonces, normalmente cuando te peleas con tu pareja dices, está en coma, ¿no? No habla, no responde, no mira, no contesta. Mujeres. Así son, ¿no ves? Así se han quedado. Bueno, y cuando tienen comorbilidades que ya las hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios en el lugar de la quemadura? Enfriar, lo ideal con solución fisiológica, con agua, si no hay solución fisiológica, agua potable, agua hervida a temperatura ambiente, nunca con hielo, ¿no es cierto? El otro punto importante, nunca hacer más daño, ¿no es cierto? Entonces, no le pongan pues colino, no le pongan aceite y demás cosas raras. Evitar la progresión y evitar la infección. Entonces, para esto se lava. ¿Cuál es el primer paso para evitar una infección? Eso te digo de ¿viste? Porque ya se va a acabar el tiempo y te vas a ¿Eh? El primer paso para evitar la infección es la dilución. Hay que disminuir la carga bacteriana. ¿Cómo bajas la carga bacteriana? Lavando. Lavas con agua lo más limpia que tengas a la mano. Evitar la progresión. Si es líquido caliente, obviamente sacarlo de líquido caliente. Si es un aceite caliente, intentar limpiarlo. Y obviamente para evitar la infección, cubrir con sábanas limpias, con presas limpias, con lo que tengas a la mano. Se dice, atiende y corre. O sea, atiendes al paciente y lo llevas a un hospital.
hospital lo más rápido que puedas. Esa es la idea. No puedes decirle ya se queda nomás en su casa, veremos qué pasa en una semana. No va a suceder. Ok, de primer grado ya saben, compresas mojadas, cremas hidratantes, líquidos abundantes y nada más. Si le duele mucho, le pueden dar un analgésico, un antiinflamatorio, medidas generales. En la segundo grado, enfriar, limpieza con antisépticos. Hay una premisa que dice no ponga en una herida lo que no pondría en su ojo. Cuando curen una herida, pónganse primero en su ojo, alcohol iodado, biopovidona, ¿podrían? Locos, ¿no? Entonces, ¿con qué creen que pueden hacer una limpieza? ¿Qué antiséptico? DG6. ¿Cuál es el nombre del DG6? DG6 nombre comercial. ¿Cuál es el nombre químico? La clorexidina es otra cosa. Es otra opción, pueden lavar con clorexidina. ¿Cuál es el nombre del DG6? Cloruro de piridona. ¿Ya? Cloruro de piridona, Entonces, cierto. DG6, clorexidina, sí pueden lavar las zonas quemadas. ¿Ya? Retirar cuerpos extraños para evitar la infección. Si hay ampollas, aunque no crean, hasta ahora hay controversia. Algunos recomiendan dejarlas las ampollas para que funcione como un autoinjerto y otros consideran que es zona desvitalizada y hay que retirarla. Todo depende del criterio de ese momento. Entonces, siempre en los pacientes quemados tiene que prevalecer el buen criterio para el manejo de los pacientes. Luego hay que curar con algunas soluciones antisépticas como la sulfadiazina argéntica. Se utiliza analgesia según dolor y profilaxis antitetánica. Nos quedamos ahí. ¿Ya? Mañana ojalá puedan venir porque no creo que sea una buena opción hacer. Qué bonito, ¿no? Vamos a venir nos hubieran dado más piltrot. Estamos todos acostumbrados a vivir así. Ok. Pregunta, que me haga una pregunta sobre lo que hemos avanzado, ¿no? Doctor, según usted, ¿cuál es su criterio con respecto a las ampollas? ¿Qué deberíamos hacer? Si la superficie es limpia, si no se ha contaminado, no le han puesto colinos, ni aceites, ni cosas raras, dejarlo. Solamente antisepsia por encima con clorexidina o con DG6, la antisepsia y dejarla lavar. Y que se vaya evacuando solita y quede al pie como autoinjerto. Pero si la superficie está sucia y contaminada, pues hay que sacarla, ¿no? Hay que limpiar todo eso. Otra pregunta, tres dulces, ¿cómo es? Quería preguntarle, en el caso de que haya una herida con ampollas, ¿qué se tiene que hacer? ¿Habría que dejarlo así nomás las ampollas? Eso, ¿no? Si la superficie está limpia, si es una quemadura por líquido caliente, la superficie está limpia, desinfectas, cubres con todo lo más limpio que puedas, tengas a la mano y ahí la dejas. Pero si hay probabilidad de que esté contaminada la zona, si hay restos de diferentes cosas, pues limpiar y después sacarla. Ok, muchas gracias. Gracias, pues. Aquí va Ya. ¿Me pones el video? Sí, lo voy a subir ahorita. Por favor. Solo que no grabo todo. No he escrito todo muy rápido, ha pasado esos días. Como si fueran historias de Instagram. Ni tu doctor ha hecho esa aceptación. Ya, ¿se pasó que se puede subir en dos? Ya no hay nada después de esto, ¿verdad? Salud pública, ¿ya? No, pero ya me preocupo. Al inicio sí, pero después, bueno,